Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la iglesia bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Entonces, amado, ¿cómo nosotros podemos vencer el pecado? Necesitamos comprender y aprender qué la Biblia nos enseña para nosotros vencer el pecado. Un aspecto, amado, del propósito de Dios por la cual ustedes están aquí en esta mañana fue de que Él sabía que tú y yo necesitábamos un Salvador. ¿Por qué? Porque todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Hay cosas que uno dice con esa semilla. En la Biblia se usa mucho, como dicen, sinónimos. Como decir una semilla de un árbol. El espermatozoide de un hombre, eso es una semilla. Entonces la Biblia habla de muchas semillas. Cuando vamos a hablar en esta mañana sobre la semilla de la semilla de la palabra de Dios, es algo que ha sido sembrado no solo en nosotros. También el Espíritu Santo es una semilla de Dios en nosotros. O sea que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, desde ese día que nos arrepentimos, no es para que nosotros sintamos nada de vanagloria, porque todo proviene de Dios, ha sido provisto por Dios. Por eso es que Él dice en Romanos 8 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dice que el que nos salvó, ¿nos qué? Nos va a transformar, nos va a santificar y nos va a redimir. O sea, la obra es completamente de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, si van conmigo, amado, a Romanos 7, vamos a estar leyendo como base para este mensaje y nos ponemos de pie los versículos 18 y 19 de Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es, oigan las palabras del apóstol Pablo. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oigan qué tremendo. El apóstol Pablo, que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, está diciendo que él, me dice, quisiera hacer el bien, pero que no está en él. Dice, él se encuentra en esta lucha, en esta batalla, al igual como nos encontramos nosotros a diarios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Entonces, vemos aquí a Pablo luchando con algo en sus miembros. Yo no sé si tú estás luchando hoy, domingo 21 de agosto del 2022, si tú te encuentras luchando con algo en tu carne. En mí todavía hay luchas. Todavía yo tengo luchas. Mi carne tiene lucha. Yo batallo contra la carne. Yo batallo contra el pecado. ¿Por qué? Porque, amado, estamos en una guerra. Nosotros entramos a un ejército, al ejército de nuestro Señor, y a nosotros declararnos, ya nosotros fuimos sellados. Usted sabe que si usted para aquí a 4 soldados de diferentes ramas, uno del Air Force, uno de los Marines, uno del Navy y uno del Army, ¿qué es lo que los va a distinguir a ellos? No va a ser el recorte. Si no están marcados con algo, con un uniforme, son identificados, usted los puede identificar con qué uniformes ellos están puestos. El Espíritu Santo te dice esta mañana, iglesia, el mundo que ya está afuera te puede identificar como que tú tienes el uniforme de Dios puesto, como soldado, como que tú eres un soldado de Cristo Jesús. Lo que tú representas donde quiera que tú vas, lo que tú estás enseñando, tu carácter, tu persona, cómo tú te desenvuelves en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú vas a diario.
¿Estás vestido como soldado de Jesús? O a lo mejor, si fuera el día donde el Señor viniera a escoger a dos supuestamente soldados que Él no sepa distinguir cuál es de Él y cuál no es de Él. Pero Él sabe muy bien quiénes son los que son de Él. Porque dice, Él mismo dice que deje que crezca ¿qué? El trigo con la cizaña. O sea, los dos crecen juntos, pero el Señor sabe quiénes son trigo. Y el Señor sabe quiénes son cizaña. Y después, hablando como han estado hablando mi esposa y Carol, que estuvieron hablando de los últimos tiempos. Sí, amado, yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Para nosotros los que estamos criando nietos y para los que están criando hijos, son tiempos donde a uno le rompe el corazón en las cosas que uno oye en los medios noticiosos, en la sociedad tan perversa en la que vivimos, amado. Entonces, ¿cómo podemos superar nuestras deficiencias de carácter y alcanzar la victoria que Dios nos ofrece? ¿O cómo podemos cambiar y vencer el pecado? Ustedes saben, seguro que todos conocen la historia del joven rico que vino a ver al Señor. Y se le acercó al Señor y simplemente le quiso hacer una pregunta, que qué había que hacer para conseguir la vida eterna. Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor, como ya sabía lo que había en su corazón y sabía lo que él era, le dijo, guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son esos? Y el Señor le dio una lista de todos los mandamientos. Miren cómo le dice. Y él le dijo, esto fue el Señor, cuando este muchacho vino a preguntarle, ¿por qué me llamas bueno? Esto está en Mateo 19, del 17 al 22, para los que están tomando nota. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como decir, como un fariseo o un saduceo dice, yo he guardado la ley toda la vida. El mismo apóstol Pablo dice la palabra que era irreprensible para con la ley. Eso era tremendo guardador de la ley. Pablo no era cualquier cosa. Y entrenado bajo los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era un hombre letrado. Y encontramos en los versículos que leímos de introducción que se encuentra luchando con su propia carne, que lo que él quiere hacer no es lo que hace y lo que hace no es lo que quiere hacer. Y esa misma es la batalla que nos encontramos nosotros a diario. Entonces, después de que este joven, el Señor le da la lista, le dijo, ¿qué más me falta? Jesús le dijo. Oigan lo que dice así. Si quieres ser perfecto, quiere decir que le faltaba algo para ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y el versículo 22, miren cómo dice, amado, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo no sé cuántas posesiones o qué cosas te traen gozo a ti o te traen felicidad a tu vida. A este joven, mira lo que lo puso triste. Que el Señor le dijera, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y serás perfecto. ¿Qué quiere decir, amado? El Señor sabía lo difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Pero para el Señor no es difícil. Para nosotros, humanamente pensando, es bien difícil.
Entonces, por lo tanto, también Pablo nos hace un llamado a nosotros como iglesia, al igual como se la hizo a la iglesia de Roma en Romanos 12, dice en el versículo número 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amado, para nosotros poder enfrentar nuestros pecados, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de ellos. Vemos ahí que la misericordia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como dice, Pablo está rogando, pidiendo por las misericordias de Dios. Amado, preséntese como persona santa. Dice que ese es el culto que nosotros debemos traerle a Dios. ¿Cuál debe ser la oración nuestra, amado? Que nosotros adoremos a Dios con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con todo nuestro ser. Pero sabemos que no es así. El temperamento de todos aquí yo sé que no es el mismo. Hay algunos que si alguien le dice alguna cosita, a lo mejor se quedan tranquilos. Hay otros que se incomodan un poco. Hay otros que se le pone la cara roja. A otros las orejas. A otros, yo no sé si es verdad, pero dicen que a mí se me paró el moño. Yo no sé, ¿será que cuando una mujer le da coraje se sienten que se encrespan? Eso, de ahí es que viene el decir. Yo no sé de dónde sacaron ese decir. Pero lo que queremos es ver, amado, ¿qué estás tú representando en el momento de tu prueba? ¿Demuestras tú los frutos de una persona que ha vencido el pecado? No de los frutos de la carne que se encuentra en Gálatas 5, sino ahí mismo en ese mismo capítulo de los frutos del Espíritu. Mansedumbre, templanza, que nada a ti te robe, te encrespe el moño, para decirlo un buen puertorriqueño. O sea, que nada nos enoje. Pero si nos enojamos, dice que no dejemos que el sol se ponga contra, o sea, como dice, que se vaya el sol sin que tú reconcilies esa situación. Es lo que nos está diciendo el Señor. Amado, Dios también ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Él mismo es como esa semilla, es como una alarma, como una señal. Cada vez que tú estás siendo probado, cada vez que tu fe es probada, que tú estás siendo tentado, de acuerdo a cómo tú estás lleno del Señor, así tú vas a responder. Si tú estás lleno de mucha semilla de la palabra de Dios, tú vas a poder discernir en la trampa que vas a caer, ya sea que sea pecado o no sea pecado, a que hagas hasta un mal negocio. ¿Cuántos matrimonios, amados, sean reales conmigo? Ustedes no han tenido una discusión acalorada que empezó con una tontería, con una pequeñez, con algo insignificante, y no solo, como dice, con tu cónyuge, a veces hasta con un compañero de trabajo, o hasta con un familiar de uno, amado, por una cosa que salió de momento del pasado. Una hermana o un hermano dijo algo, no, que aquello lo ofendió, no, que yo, mira, de mi madre no hable, que esa es mi santa. Yo creía que el único santo que yo creía que tú tenías en la vida era Cristo. También tu madre era una santa. No, tu madre no era ninguna santa. Porque la misma palabra de Dios dice que justo no hay ni uno.
Y otra con las palabras que dijo Carol también, dice que nuestras justicias, las justicias tuyas y mías son como trapos de inmundicia. Lo justo que tú te quieras hacer, o lo santurrión o santo que tú te creas que tú eres, la palabra del Señor le dice que nuestra justicia, la justicia del hombre para Dios son como trapos de inmundicia. Pregúntele a mi esposa después si no sabe el significado de lo que es un trapo de inmundicia. Es algo feo. Entonces, amado, Dios quiere de que nosotros nos llenemos de la semilla de la palabra de Dios, porque es de la manera que vamos a poder vencer el pecado en nuestra vida. Entonces, dos cosas para esto del arrepentimiento, que viene a través de la bondad de Dios. Mira cómo dice Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amado, aun cuando nosotros pecamos, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios es la que nos redarguye para que nosotros nos arrepintamos. Mira, amado, la obra de Dios con nuestra mente pequeña y mente carnal y humana, nosotros no podemos entender lo que Dios ha hecho tan y tan grande por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No podemos racionalizarlo con nuestra mente humana, con lo malo que somos, con esa naturaleza pecaminosa que nacimos todos. Aunque usted diga, pastor, yo no era tan malo, eras malo. No eras tan malo, el que no eras tan malo te sigue haciendo, todavía tiene la palabra malo. No eras tan bueno. Y si no eras tan bueno era porque tenía algo de malo. Entonces, que el Señor, me dice, en esa bondad, Él mismo nos guía que nos arrepintamos. El mismo Espíritu Santo nos redarguye. En 2 de Timoteo dice que Él nos concede el arrepentimiento, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amado, todo viene del Señor. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ustedes saben que podemos leer en este mismo versículo de Hechos 3:19, que cuando nosotros no estamos viviendo arrepentidos, estamos viviendo en batalla. Porque nos termina el versículo ahí, para cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú te encuentras, como yo dije en la introducción, amargado, que tú no sientes felicidad, que tú no sientes gozo, que tú te sientes solo, sola, que a ti nadie te busca, a ti nadie te quiere, que tú no sabes qué más hacer en la vida, en la condición por la que te encuentras, yo te exhorto que te agarre del manto del Señor en esta mañana. Y no permitas que todo ese tipo de pensamiento, que lo que ponen a las personas es en ansiedad, en depresión, en todo aquello sentimiento malo que a Dios no le agrada, y que tú puedas borrar esa manera de pensar y de racionalizar las cosas, como que a ti nadie te quiere, nadie te busca, nadie se preocupa por ti. Tú te sientes la persona más insignificante en esta vida, que le digas al diablo, mira, hasta allá, hasta hoy, no voy a recibir esa mentira más de ti. Y que tú comiences, amado, a retener, a restaurar tus relaciones. Nos dice también el apóstol Pablo, más adelante en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que también que cuando nosotros aún corregimos a las personas, que lo hagábamos con amor, con templanza, con humildad. ¿Para qué?
Por si acaso Dios, por eso es que nosotros no debemos tener nada contra nadie, amado. El que tú tengas a alguien algo en contra tuya, ya sea familiar tuyo o compañero de trabajo, tú estás siendo la piedra de tropiezo para alguien a que no venga a tener una relación con Cristo. Y triste de ti si la otra persona sabe de que supuestamente tú te pusiste la cota de el uniforme de soldado de Jesucristo. Triste si la otra persona sabe de que tú te declaraste cuando llegaste donde fuera con que tú eres el hermano tal de la iglesia tal y que tu compañero de trabajo o tu familiar, en vez de estar pensando tú eres el hermanito tal, miembro de la iglesia bautista de Mandarín, que ese compañero de trabajo, ese familiar tuyo, tú lo que eres un hipócrita. Le podrás mentir al pastor y a los hermanos, pero a mí no me mienten. Yo he oído personas que se han expresado conmigo así, de amistades y de compañeros de trabajo, porque eso es lo que está buscando el diablo, amado, que si nosotros actuamos de esa manera hacia los de afuera, ¿ustedes creen que esas personas van a querer algo que tenga que ver, que esté algo que esté relacionado con nosotros, que nosotros tenemos? Sí, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, amados, de que supuestamente nosotros vamos a la iglesia todos los domingos. Somos salvos. Somos hijos de Dios. Y que por el otro lado tú le estás dando un mal testimonio y no estás demostrando lo que verdaderamente Dios ha hecho en tu vida. Dios tenga misericordia de ti. Miren cómo dice el apóstol Juan, en primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, oigan bien, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la simiente que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, esa simiente no puede pecar porque ha nacido de Dios. Cuando en la introducción yo leí de cómo se sentía el apóstol Pablo, de que hacía las cosas que no quería hacer y lo que quería hacer no lo hacía, de lo miserable que él se sentía sintiéndose de esta manera. Entonces vemos aquí el Señor ahora hablando que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí hay dos cosas, quiero aclarar dos cosas. El Señor nos selló a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo. Esa es la parte de Dios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros el día que aceptamos a Cristo Jesús. Por eso es que somos salvos. No por nuestra simiente incorruptible, sino por la simiente que Dios dice que esas son las arras de ¿qué? Del Espíritu. Las arras del Espíritu, o sea, esa es la seña de que tú y yo somos salvos. Una persona que practica el pecado deliberadamente no es una persona salva. Ahora, no quiere decir que uno que es salvo no peque, porque todos pecamos. Pero hay una diferencia. Cuando tú y yo pecamos, no pecamos deliberadamente. Estamos pecando todavía por esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que está siendo regenerada, siendo ¿qué? Lavada, ¿por qué? Por la palabra de Dios, limpiada, santificada, purificada por el Espíritu Santo. O sea, de todo aquello que había malo en nosotros, de todos aquellos dones de la carne, están siendo reemplazados ¿por qué? Por dones del Espíritu. Vamos a buscarlo. Miren, comenzando en el 16, en el versículo 16, capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice ahí? Los deseos de la carne. ¿Ok?
¿Por qué? Porque estos se oponen entre sí. ¿Se acuerdan la batalla que hablamos al principio que estaba teniendo el apóstol Pablo? Porque estos se oponen entre sí. Porque el deseo de la carne y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, dice que ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas. ¿A cuánto aquí le gusta contender? Hay algunos que contienden hasta de deporte. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Sabías tú que la borrachera es un fruto de la carne? Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿ven la diferencia? Nosotros no practicamos. Estos son los que practican tales cosas. Ahora miren lo que nosotros debemos reponer, la lista que acabamos de leer, ahí donde dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Eres tú una persona que ama. Eres tú una persona que ama, que tú verdaderamente amas. Mi amor, tú verdaderamente me amas. Dilo aquí públicamente. ¿Verdad? La cogí ahí. Gozo. El fruto que hay en ti es, tú tienes gozo. Paz. Tú tienes paz. ¿Te acuestas tú de noche en paz? El problema de aire es un problema que es bien insignificativo. Aquí nos estaba hablando la hermana Ruby esta mañana que no tiene aire en la casa. Y lo malo que se siente eso para dormir, ¿verdad? Estamos bien mal acostumbrados. Pero que dice que tengamos paz, paciencia, benignidad. ¿Se acuerda cuando hablamos de que Dios es benigno, bondadoso, bueno? Bondad, fe, mansedumbre. Tú eres manso, tú eres de los que explota como la dinamita. Templado. Dice que contra tales cosas no hay ley. Si tu vida está siendo dirigida por los dones del fruto del Espíritu de Dios que hay en ti, vamos a tener victoria sobre el pecado, amado. Porque en el momento que te disparen, eso no va a llegar donde ti, porque tú tienes la armadura de Dios. Ustedes han estudiado la armadura de Dios del capítulo 6 de Romanos. De cómo está el soldado vestido. No, Romanos no, Efesios. Gracias, Señor, por la memoria que me la está devolviendo cada día más. Pero ven la diferencia, amado, la lucha que se encontraba el apóstol Pablo no es diferente a la lucha que tenemos tú y yo a diario. Entonces, yo lo he usado mucho aquí mientras he predicado, pero lo había dejado de usar. Mi esposa lo usó 2 o 3 veces esta mañana. Yo lo oí cuando ella estaba enseñando que calladito se ve uno más bonito. Ay, amado, qué difícil ha sido eso para mí. Porque yo soy extrovertido, ella es introvertida. Y para un extrovertido eso es bien difícil. Quedarse uno calladito. Y si nunca se había quedado callado, es más difícil todavía. Pero ¿saben qué? Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos poner la carne en sujeción. Pero de la única manera que lo vamos a lograr, amado, es con las mismas armas que nos da el Señor. A través de la oración, a través de la palabra. Este ha sido el programa Palabras de Vida
de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.